Buenas noches, amados hermanos. Aquí, nuevamente, en el estudio, y realmente estamos estudiando el anciano primero por pedido de un hermano que quería volver a escuchar el anciano primero. Y le doy gracias, como siempre, a los hermanos que me dejan notas. Y en este caso también un hermano que me deja una nota que siga sacando, es decir, al aire este libro. Y realmente pues esa es mi idea, amados hermanos. Yo no lo había sacado completo porque solamente había lo del anciano primero, porque el maestro segundo, el anciano segundo, habla ya de otras cosas, ¿cierto? Sobre el cuidado de la madre desde el momento en que queda embarazada hasta dar a luz. Entonces, como todo esto, pues ahorita los médicos son los que se encargan de eso, ¿cierto? Pero realmente lo voy a sacar completo el libro, si la ley me lo permite, porque aquí vamos a entender y a comprender lo que se viene para el futuro en la comuna con respecto a la maternidad. Allí en la comuna se va a usar una metodología muy diferente a la que se lleva ahora, porque pues lo mismo son los partos, ¿verdad? Pero ya van con un respaldo más higiénico, con más sabiduría, porque aquí los maestros nos instruyen desde el momento de la procreación hasta dar a luz y hasta criar los hijos, todo lo que concierne a la procreación de los seres. Entonces aquí vamos entendiendo y comprendiendo lo que hay más allá, ¿sí? De lo que no vemos, porque realmente esa es la, el problema, de que como sabemos en espíritu las cosas, ¿cierto? Y todo espíritu sabemos sobre la reencarnación porque hemos tenido muchas encarnaciones a través de tantos siglos, hemos tenido miles de encarnaciones en cada mundo donde vamos, ¿cierto? Y ya hemos pasado por varios mundos, pero se nos olvida, porque es la ley del olvido. Pero que realmente aquí, ya con una visión mm, sobre la materia, ¿cierto? Ya nos deja el maestro un conocimiento que todos lo debemos de tener. Y estos conocimientos no los han dado solamente ahora, pues desde Adán y Eva nos han instruido sobre lo espiritual. Pero bueno, entonces aquí, sí, amados hermanos, esa es mi intención de, de sacar todo el libro, ¿sí? A través de los videos, que los hermanos conozcan todo el libro, los hermanos que no tienen el libro del profilaxis, porque realmente pues, a ver, nosotros aquí yo como el libro mío ya está amarillo, se ponen feos y casi no se pueden leer. Y un hermano me lo hizo el favor y me los mandó a fotocopiar en Bogotá, pero hubo el error de que a cada libro le faltaron como 5 páginas, ¿sí? Entonces me ha tocado sacar fotocopias así, esas chiquitas, y colocarle para completar las páginas que hicieron falta. A cada libro mandé sacar 2. Entonces, pues con el fin de darle un libro a una hermana. Pero realmente yo sufro a veces porque
por lo tan viejitos los libros, a veces no se me juntan las palabras, no sé, como hay veces que los hermanos parece que me le colocaran un marcador. A mí me alegra porque a veces me ayudan tanto y entonces yo veo como el papel como verde y resalta la letra negra. Entonces así puedo leer bien. Pero cuando no tengo esa ayuda, brego para leer. Pero bueno, a pesar de que tengo lupa y todo, pero bueno, ya los hermanos saben que ya los años no, como dicen algunos hermanos, nos pasa factura. Entonces, bueno, hermanos, volviendo al libro, vamos a seguir. Estamos en el anciano primero y me faltan apenas como 2 videos para terminarlo. Y ya luego de lleno, entonces, nuevamente estamos empezando para que ahora vamos la otra semana en el otro video que toque. También está escrito lo que el maestro Javier le habla al maestro Joaquín, ¿cierto que eso? El maestro, sí, al maestro Joaquín Rincaro. Entonces aquí también nos vamos a enterar todas las luchas del maestro Javier, todo lo que, bueno, en fin, este libro es lindísimo porque nos da conocimiento sobre todo, sobre todas las cosas. Entonces, realmente vale la pena hacer el deber de conocer este libro. Y de verdad, y aquí están no solamente el profilaxis, están las economías, también son 24 economías también dictadas por los 24 ancianos. Entonces el estudio es grande y poquito a poquito, porque esto lo vamos a estudiar nosotros en la comuna y nos quedan 750 siglos para hacernos maestros de la creación a través de esta doctrina, a través de estos libros y del estudio que nosotros hagamos. 750 siglos. Aquí ya estamos terminando el bachillerato y ya en la comuna vamos a la universidad. Entonces, muchísimas gracias, hermanos. Yo voy entonces a continuar con la lectura. Voy a leer 2 líneas, 3 líneas del video pasado para que tengamos en cuenta. Dice así: ¿cuánto misterio encierran los pechos de una mujer cuando doncella, y qué dulzuras cuando esposa y madre? Nada hay que iguale al influjo de los senos de la mujer para el hombre. Vean, cuánta belleza nos enseña el maestro en esta pequeña frase que nos deja. Pero fijémonos a la hora, como yo les decía, que la mujer, hoy por hoy, las niñas ya no tienen pudor porque ya salen semidesnudas a la calle y han perdido, es decir, las mismas madres han permitido que ellas pierdan la vergüenza, como se dice, ¿sí? Cuando en la época en que uno se crió, le dejaban a uno la ropa, era pasando la rodilla, abajo de la rodilla, manguita, media manga, que la llamaban media manga, o manga 3/4, porque no podíamos mostrar nuestro cuerpo. En esa época era una época muy bonita en ese sentido, ¿sí? Andábamos tapaditas, ¿sí? Entonces, eso es algo que cambió muchísimo y es lo que ha dado a la degeneración de la humanidad, a la prostitución. De ahí viene todo eso. Claro que la prostitución ha existido toda la vida, ¿verdad? Pero es que hoy por hoy es pan del día. Entonces, madres a cuidar sus niñas en el modo de vestir, en el modo de hablar.
Entonces, bueno, pero en la matriz, qué delicadeza y perfección en sus funciones, ligamentos y ovarios. En la mujer, para su vida, no es menos importante la matriz que el corazón, pues ella es el regulador del líquido de vida. Y esta sola función menstrual demuestra la sabiduría del espíritu al crearse sus órganos y organismos. Entonces, ahí tenemos nosotras las mujeres un gran estudio para nosotras mismas. ¿Sí? ¿Cómo es que a varias madres les, les da perfecta? Yo conozco madres que dan una leche espesa, deliciosa, que sus hijos se nutren de esa leche. ¿Sí? Porque también va en el cuidado. A mí, como les vuelvo a decir, a mí me aplicaron penicilina en el primer parto y me prohibieron darle leche al niño, y ya en el segundo parto mi leche fue una leche azulada, azulosa, delgadita, fea, no les alimentaba para nada. Entonces yo no pude amamantar a mis hijos, no los pude criar con mi propia leche debido a ese efecto de la penicilina. ¿Sí? Entonces, eso es malo. Cuiden, mamás, hermanas, a sus hijas, que no les vayan a aplicar inyecciones de esa clase, porque como son antibióticos, le hacen mal a uno. A mí me sentó muy mal y me fue muy mal por eso. Yo me siento desilusionada por eso. Pero bueno, habrán otras existencias que serán mejor y podré amamantar a mis hijos como se debe. La sabiduría del espíritu, habla el maestro. ¿Qué cosas sabemos los espíritus que hacemos una matriz tan perfecta? ¿Sí? Para acunar allí a nuestros bebés. Qué perfección en los senos para hacer esos ligamentos, esas glándulas mamarias que funcionen perfectamente. Eso es la ciencia del espíritu. Y todavía nosotros creemos que somos ignorantes. Somos ignorantes en muchas cosas, pero en hacer nuestros cuerpos ya hemos aprendido y tenemos en nuestro ser. Por ejemplo, yo no sufría para tener mis hijos, como otras madres que son tan estrechas de pelvis y sufren mucho para tener sus hijos. Pero entonces me fue mal por la nutrición, por el alimento, que no pude alimentar a mis hijos. No faltan los problemas, como digo yo, cuando uno lo coge a manquea. Pero bueno, todo va pasando porque a eso se debe el cambio. Tiene que haber un cambio y lo habrá. Por fin y salvo una normalidad a los 275 días, más o menos, de la concepción, he llegado al momento decisivo de salir a la luz, y es el mismo espíritu el que hace las funciones necesarias para necesarias, pero aquí hay muchas cosas que observar y son de otra cátedra, porque pertenecen a la profilaxis material. Mas el momento del nacimiento es la hora más tremenda del espíritu, y no son pocos
los que se amedrantan y caen en terrible letargo, que en miles de casos cuestan la vida del feto y aún de la madre, pero muchas veces también es culpa de la parturienta, que tiene imperfectos sus órganos, y eso es una ignorancia o también malicia, pero en la generalidad de los casos desgraciados es falta de profilaxis en el tiempo de la gestación y sobre todo del momento del parto. Vea cuánto nos enseña el maestro, ¿sí? Antiguamente en los campos las mujeres, ellas tenían sus hijos sin necesidad de partera. Hay muchas personas que se asistían ellas mismas, sabían la hora y ponían a calentar agua y se alistaban, ¿sí? Y lo único es que a veces el esposo las ayudaba. Entonces fueron madres supremamente sabias para poderse en ellas mismas sostener el parto, atenderse el parto y hacer bueno, las cosas necesarias. Otras veces pues llamaban a la partera. Hubo parteras, mujeres y hombres también, hombres parteros. Pero realmente en aquel entonces, por lo menos en los campos, yo que me crié en un pueblo, pues la ley ayuda, ¿sí? Y cuando no se tienen las necesidades, es decir, los auxilios completos, pues faltarán muchas cosas, pero la ley ayuda y todo está dentro del orden de la vida. Entonces, aquí nosotros también podemos analizar que no todo, por lo menos cuando ya se vive en una ciudad donde hay hospitales, donde hay de todo bien, o cuando se vive en el pueblo, porque en un campo eso es difícil, la vida del campo es difícil, siempre ha sido, pero las mujeres daban a luz y, bueno, en fin, los partos eran diferentes, y hay mujeres que no sufrían para tener los hijos, es decir, no se demoraban, porque es que hay mujeres que se demoran. Yo conocí una señora que se demoraba hasta 3 días para poder dar a luz a su hijo. Eso fue terrible. Yo, esas pobres hermanas, yo le tenía mucha compasión por eso. Bueno, seguimos. Pero suponemos todo normal y cuando ha llegado el gran momento del alumbramiento, el espíritu a encarnar remueve todos los obstáculos y él mismo rompe la placenta, ayudado por el de la madre. Y al salir del claustro materno, el espíritu se echa en brazos de sus guías y de sus padres, porque él pierde entonces la libertad y entra en el cuerpo del infante, clavándose sus fluidos en el pecho y cerebelo. Vea lo grande de la procreación y nosotros no tenemos ni la más media idea lo que hace el espíritu, lo que hacemos cuando vamos a encarnar en el pecho y cerebelo. Y es el momento de dar el enigmático bajido porque rompe el silencio de aquel trajín y ya queda aquel espíritu preso y sin acción propia durante la infancia y librado a los cuidados de la madre.
¿Será su infancia más triste o más alegre según la capacidad de los padres? Y él solo por el llanto puede pedir sus necesidades o protección en sus persecuciones. Entonces aquí vemos lo que ocurre, ¿verdad? Nos ocurre. Y nosotros no nos damos cuenta ni nos acordamos de aquel hecho en que yo me eché en los brazos de mi guía y de mis padres porque me tenía que encerrar en ese cuerpo y tenía miedo, digámoslo así, de meterme en ese cuerpito porque ya quedaba preso el espíritu, queda preso hasta que el espíritu desencarna, vuelve a tener su libertad. Él puede desdoblarse y puede salir, pero ya tiene que estar pendiente de su cuerpo porque no puede dejar perder el cuerpo hasta que se llega a su hora de desencarnar. Y nosotros no sabemos eso. Entonces aquí tenemos la oportunidad de conocer al anciano primero que nos deja bien, bien explicadito todo lo que nosotros hacemos. Entonces, fíjese que hasta somos perseguidos en nuestra infancia y en espíritu, ahí en ese cuerpito, somos perseguidos por nuestros enemigos que tenemos. Siempre hemos tenido enemigos, sí, en todas las encarnaciones, porque pues somos afines con unos y somos antipáticos con otros. Y así vamos pasando la vida hasta que se llega a la comuna y todo ha de cambiar, porque el amor y el respeto tiene que dar para todo. Sí, es perseguido cruel y obstinadamente aquel espíritu por enemigos propios o detractores. Si es un espíritu de misión y es de la más grande necesidad que la madre sea instruida en todos los concernientes a las acechanzas de los espíritus negros de hollín que siempre se oponen y luchan contra los nacimientos y vida de los niños que traen misión regeneradora y porque en ellos va el triunfo o la derrota de sus errores y libertinajes. Aquí, eso sí, yo sufrí con uno de mis hijos, con el menor de mis hijos, por eso me lo perseguían. Y hasta quisieron usarme a mí misma para desencarnarlo. Mi hijo tiene un espíritu, un enemigo muy duro. Pero bueno, todo sea por nuestra santa ley de amor, que es la única que puede remediar muchas cosas, ¿verdad? Afortunadamente él es muy sano, es un hombre que, bueno, tiene sus defectos como ser humano, pero como ser humano es una gran persona. El espiritismo como ciencia, esta partecita yo, yo la tengo muy, muy presente. Vamos a leer despacito y nos vamos a enterar lo bello que es estar en el carro del espiritismo. Así. El espiritismo como ciencia tiene todos los medios de defensa. Como doctrina contiene todos los conocimientos de la creación. Y como credo es la omnipotencia por la solidaridad que nos lleva a la ley de amor por la naturaleza del espíritu, que es la ley del Creador nuestro Padre, porque por el que somos hermanos todos. Hasta esos negros de hollín que señala el testamento de Abraham,
el que lo denominó demonios porque hacen el mal que no está en la ley, son hermanos. ¿Sí? Es muy lindo, este párrafo es muy lindo porque aquí nos dice muy clarito, ¿sí? Lo, lo que, lo que conlleva estar en nuestro conocimiento, estar en un mismo querer. Mas hoy hay en el espiritismo muy grandes peligros en su práctica, porque los negros lo han amalgamado hasta no conocerlo. Pero tenéis en toda nuestra larga obra leyes y hechos para descubrir la verdad espiritista y sobre todo en el libro del espiritismo en su asiento. Aprenderéis a evocarlo en la forma que merece esa única sociedad universal. Entonces, nosotros también estamos estudiando el espiritismo en su asiento. Advierto también que los negros de Hollín se acaban en el paso de 3 generaciones, que se les dio de tregua y todo el mal habrá acabado, pero entre tanto, guíense las madres y los maestros de las juventudes por lo que se contiene en el libro anotado y especialmente en el código y conócete a ti mismo. Donde encontraréis anatomizado lo que aquí solo doy en síntesis para que lo podáis retener mejor en la memoria de las grandes funciones del espíritu en su concepción de nacimiento y sigue su trabajo en el desarrollo de sus miembros y en el embellecimiento de sus formas, y esa es la causa de que día a día veréis cambiar los niños de facciones e inclinaciones, y es que ensaya lo que mejor le agrada y encuadra a su progreso, que es su peso fiel. ¿Sí ven? Que el mismo espíritu está trabajando con su cuerpo, en su cuerpo, pero nosotros no lo vemos. Pero ahí está, porque eso es una ley, porque el espíritu tiene que acomodarse en su materia como mejor. Claro está que allí en el vientre de su madre la hizo, ¿cierto? Pero va mejorando, porque para eso pues tiene la ley, la ayuda de sus guías y protectores y de la ayuda de sus padres, porque eso es todo un engranaje. Las religiones todas han sabido los medios de combate de las persecuciones espirituales, pero como en general no hay más negros que los sostenedores de las religiones, y os basta saber que todos los profetas y Mesías, incluso Juan y Jesús, los más fueron sacrificados y todos atacaron a las religiones y los dioses de palo, de piedra y oro, y con más coraje a los sacerdotes, porque esos hombres profetas y Mesías y todos los libres de pensamiento saben que solo en las religiones está el error y la inmoralidad, y por lo tanto ellos son los negros de Hollín que persiguen
las concepciones y los nacimientos, y hasta lo ha confesado la religión católica con la consagración del celibato. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, que es lo que hablaba en el video pasado, ¿cierto? Pues se dio este celibato y los curas, los que estudiaban para sacerdotes y monjas, se acogieron a ese voto, ¿sí? Del celibato, sabiendo que no podían eludir la materia, ¿sí? Porque, es decir, en nosotros está ese instinto animal, el sexo es un instinto animal, y por ende está en el hombre, en la mujer, ¿sí? Y en nuestro cuerpo y alma. Y no solamente de un animal, está el instinto de todos los animales. Y tenemos también las esencias de las plantas y de todo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo va uno a poder evadir eso? No puede. Y de ahí el malestar, porque no pudiendo evitar el sexo, pues todo esto, por lo menos en Bogotá, se encontraron un convento con un cementerio de fetos, de niños, y en muchas partes, no solamente en Bogotá, en muchas partes. Entonces, ¿de quién eran esos niños? De las monjas. Y es más, se dice que en los conventos había un convento que quedaba hacia la orilla de un río y allí echaban a los niños recién nacidos a ese río. Entonces, de tal manera, pues que toda esta desesperación, y yo pienso que es algo muy terrible porque pues se vivió esa época y uno no sabe si ha tenido uno algo que ver con todo eso, aquello que sucedió. Pero lo cierto es que en nuestro planeta Tierra hay espíritus muy malos y perversos, ¿sí? Que, es decir, hicieron lo que hicieron, por lo menos todas esas barbaridades también que hicieron en la Inquisición, matar a las personas en esa forma que lo hacían. Eso es algo terrible. Yo no sé por qué los católicos todavía comulgan con esa religión. Yo me pongo a pensar en tantas cosas y eso da para aborrecer todo eso. Entonces, nosotros, y las deudas que nos hacemos, amados hermanos, que como yo les digo, uno cierra la puerta de la procreación, ¿no? Evitando la familia, y resulta que uno debe hijos, porque planificó, y de todas maneras, bueno, hay que mirar de muchas formas las cosas, ¿cierto? Pero ya hemos pasado la esquina, ahora vamos a la recta, pues ojalá que tengamos el valor y de no retroceder, porque a veces, no sé, yo hablo con hermanos y se cuentan tantas cosas que a veces yo no puedo creer. Es decir, ya no es que no crea, porque ya no se trata de creer, sino de analizar si fue así o no fue así. Pero yo me inclino a pensar de que si uno comete todos estos errores, pues los sufrimientos, como dice en el testamento de Abraham, los sufrimientos es lo que les pagan, ¿cierto? Porque comete uno tantos errores que se hace uno a tantas deudas y la única forma es sufrir con enfermedades para pagar todas esas deudas.
Ay, no, Padre mío, es que el espiritismo es tan lindo que lo hace pensar a uno y lo hace analizar de todas las formas, porque realmente, pues, son nuestros propios actos. Nosotros somos los actores en los mundos. Esta religión, volver a mirar aquí. Esta religión, más que otras, ha usado los exorcismos y esto es el colmo del cinismo, porque cómo han de obedecer y dejar de perseguir por la convicción que debe llevar el razonamiento del exorcismo, si generalmente es el perseguido del espíritu, el del cura o fraile que hace el exorcismo. Hasta ese colmo han llevado su cínica hipocresía, conociéndolo y colocándole el amuleto, un amuleto que es el arma terrible de los negros. Los evangelios, que son una gran quimera, una bofetada a la verdad de la creación, y ese exorcismo es la nota cómica de los comerciantes de las cosas santas, que además de reírse del perseguido, llamándolo muchas veces endemoniado, le sacan los pesos, libras y pesetas y se refrotan las manos de gusto y satisfacción. Basta de comedia y burla, señores negros, porque ya queda descubierta vuestra trampa y hoy es la voz del que teníais el monstruo, o como queráis llamarlo, pero que es el juez que el Padre manda. En su voz de espíritu, la que os arroja por la fuerza omnipotente de la justicia, y no solo de los cuerpos de los niños, sino también de la tierra en la que no cabéis más. Ahí entonces nos llevan de todo esto, ¿sí? Porque ya llegamos a un punto de que tenía que llegarse el momento, el día del juicio, para poder, mm, para poder sacar a los hermanos que estaban haciendo daño, ¿sí? Para poder separar. Y los juicios pues fueron hechos y el juicio fue hecho y ya no hay lugar a nada. Entonces, con esto seguimos el estudio, amados hermanos, y me falta pues un poquito para terminar lo del anciano primero, pero me alegra, amados hermanos, haber estado con ustedes, y de nuevo muchas gracias a los hermanos por las notas que me dejan, porque realmente pues me agrada. Hay una cosa les quiero decir, porque hay hermanos que me escriben de dónde son y hay otros hermanos que no me escriben de qué parte es. Por lo menos hace poquito me escribió una hermana de Holanda, ¿sí? Pero pues ella es venezolana, pero le tocó irse hasta por allá, a Holanda. Entonces ella pues me escribió y me dejó una nota y bueno, ya sé que ella está por allá, pero que es venezolana. Y de Venezuela me escriben muchos hermanos que están fuera de Venezuela, a que hace tiempo no se comunican conmigo,
pero hay hermanos en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Iowa, en Estados Unidos. Todo eso, en varias partes de Estados Unidos hay hermanos venezolanos. Y entonces, bueno, a mí me da alegría porque realmente los hermanos de Venezuela son los que más me dejan notas. Y una hermana de México. Entonces me parece que la hermana de México se llama Juana. No me acuerdo decir Juana, pero bueno, ella me envía de vez en cuando sus notas y bueno, yo los pienso mucho a todos porque realmente pues son mis hermanos y yo ya me afinicé con ellos y los pienso y bueno, pues realmente es para mí algo muy hermoso porque es el producto de estos videos por los cuales ellos se comunican y me dejan sus notas. Y bueno, me agrada muchísimo, la verdad se ha dicho, amados hermanos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todas, todos y todas. Y nos seguiremos viendo por este mismo canal. Felicidades.